Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Gracias, como siempre, a todos los que nos ven cada vez que publicamos nuestro podcast en YouTube, canal del profesor Ángel Rosa, o en la plataforma de Facebook, también en el fanpage del profesor Ángel Rosa, o en Spotify, donde puede ver el vídeo y escuchar el audio también. Bueno, que muchas cosas han pasado en 48 horas en esta guerra nuclear que se ha desatado entre Jennifer González, gobernadora y presidenta del Partido Nuevo Progresista, y Tomás Rivera Chats, presidente del Senado y vicepresidente del Partido Nuevo Progresista. La última vez que hablamos sobre este tema, yo les decía que estaba muy difícil la confirmación del general Arturo Garfield como secretario de Estado de Puerto Rico, porque Garfield evidentemente no cumplía con el requisito constitucional de residir en Puerto Rico 5 años anteriores a la fecha de la elección. El mismo requisito que le asiste o que la Constitución le exige a las personas que se postulan para la gobernación de Puerto Rico: ser ciudadanos de los Estados Unidos, tener 35 años o más y ser ciudadano y residente bona fide de Puerto Rico, que significa, además de tener un domicilio en Puerto Rico, cumplir con las obligaciones ciudadanas de las personas que vivimos en Puerto Rico. Garfield ha vivido en los Estados Unidos durante los pasados 10 años o más y ha servido en el extranjero en las Fuerzas Armadas, pero ha sido movilizado desde los Estados Unidos. Y quedó probado en este proceso de nominación que no ejerce el derecho al voto en Puerto Rico desde antes del año 2013, 2012, que no ha votado en los plebiscitos de estatus de Puerto Rico. Sin embargo, ha votado en procesos primaristas y procesos electorales en el estado de la Florida, donde tiene su residencia. De manera que fue una movida muy fácil para Tomás Rivera Chats descarrilar este segundo nombramiento de la gobernadora a la Secretaría de Estado y no confirmar a un cuarto miembro del gabinete de Jennifer González. Es inusitado lo que está ocurriendo. Nunca antes que yo recuerde, cuando un mismo partido ha tenido el control de las cámaras legislativas y de la gobernación, una cantidad de nominados a los puestos más altos del gabinete habían sido rechazados por el Senado. Como resultado de esa controversia con Garfield, que además estuvo plagada de errores por parte de la Fortaleza desde el principio. Yo recuerdo el mismo día en que nominaron a Garfield, que fue el día en que la gobernadora reaccionó a la no confirmación de Janet Parra a la Secretaría de Justicia. Se comenzó a hablar, ¿no?, de la posibilidad de que no tuviera los requisitos. Y ahí salió la Fortaleza con su portavoz a decir que ellos habían ido a visitar el diario de sesiones de la Asamblea Constituyente, que básicamente es el récord de las discusiones que se daban allí cuando se estaba aprobando la Constitución en los años 50, para entender que había sido la intención de los constituyentes eximir del requisito de residencia a las personas que habían servido en las Fuerzas Armadas, pero si ese no era el tema, eso no era lo que se estaba planteando allí. Ningún militar que sea ciudadano y residente de Puerto Rico pierde su derecho ni su residencia en Puerto Rico. Usted pierde su residencia en Puerto Rico cuando se muda a otro país o a otro estado. Y por lo tanto, ninguna provisión ni diario de sesiones de la constituyente estaba diseñada para atender esa controversia, porque no se lo hubiese pasado a nadie por la cabeza en aquellos tiempos ni ahora
nombrar a alguien que no cumple con el requisito de residencia. En fin, que luego, de una manera aún más absurda, la Fortaleza procuró una intervención en la discusión del ex secretario de Estado y ex precandidato a la comisaría residente por el PNP, Elmer Román, diciendo que él, igual que Arturo Garfield, no vivía en Puerto Rico cuando fue nombrado secretario de Estado y que tenía la misma circunstancia. Cosa que después ha sido desmentida, porque Rivera Schatz ha dicho, no, pero cuando a él lo nominaron como secretario de Estado, él presentó evidencia de que vivía en Yauco. O sea que o mintió cuando presentó esa evidencia al Senado en 2020 y era un fraude su residencia en la isla, o de lo contrario, pues pasó con ficha y nadie levantó en aquel momento la controversia, o el presidente del Senado, que también era Rivera Schatz, decidió no dar esa pelea porque este es un asunto que al final es una controversia que se reduce a la capacidad política y el Senado confirma y para confirmar no necesita vistas públicas ni necesita documentación, necesita votos o no confirma, para lo cual puede requerir cualquier proceso o ninguno, simplemente descargar el nombramiento y no confirmarlo, como ocurrió con la secretaria del DACO, Catoni, hace unos meses. A mí lo que me ha sorprendido, y por eso quiero regresar a este tema con ustedes, es cómo la pelea entre Jennifer González y Tomás Rivera Schatz ha continuado después del retiro del nombramiento de Garfield, habiendo retirado el nombramiento de Verónica Ferraioli, habiendo retirado el nombramiento de Janet Parra. Uno hubiese pensado que el nivel de la confrontación ha subido a tal punto que en ambos lados de la contienda estarían buscando un enfriamiento de la controversia y un poco una tregua. Hasta China y los Estados Unidos han conseguido una tregua en la imposición de aranceles, ¿no? Porque virtualmente le estaba lacerando la economía a las dos superpotencias económicas. Entonces imagínense en una controversia como esta que involucra a los dos principales líderes del PNP, uno pensaría que desde el punto de vista de lo que le conviene al PNP, pues tendrían que buscar una tregua, pero no ha sido así. Yo quedé sorprendido cuando de camino a mi hogar, luego de participar en Telenoticias el pasado martes, salió una expresión de Arturo Garfield, un poco lamentando lo que había pasado con su nombramiento y de una manera muy imprudente y yo creo que ilegal, haciendo uso del membrete del Departamento de Seguridad Pública que él dirige para anunciar la creación por su parte de un comité de acción política para disque adelantar y educar sobre la situación de los militares, la situación electoral de los militares en la elección de 2028. Para eso no hay que crear un PAC. Para eso lo que hay es que establecer una campaña de orientación que se podría hacer con la oficina del procurador del veterano. Un PAC, un comité de acción política, es para levantar fondos, para costear campañas mediáticas en una contienda electoral. Casi siempre se utiliza en Puerto Rico para hacer campañas negativas contra un candidato, contra los candidatos a la gobernación o contra candidatos a la legislatura, a favor o en contra, como por ejemplo está el PAC de los empresarios, que se llama Democracia es Prosperidad, que operó en las elecciones de 2024. Así que la expresión de Gelfer era una expresión, una amenaza velada de que él se las va a cobrar a Rivera Schatz en el proceso electoral de 2028 y va a organizar a los veteranos de Puerto Rico y militares para que voten en contra de Rivera Schatz. A lo cual no se tardó ni una hora Rivera Schatz en contestar en sus redes sociales diciendo que se asegurara de que los militares que iban a organizar estaban inscritos y vivían en Puerto Rico, perdónenme, y podían votar, obviamente en referencia a su circunstancia de no cumplimiento con los requerimientos para la confirmación. Pero eso no paró ahí.
porque la gobernadora había hecho también unas expresiones en el sentido de que ella retiraba el nombramiento, que reconocía la potestad del Senado de no querer confirmar sus nombramientos y que no iba a permitir que estas peleas, dijo, innecesarias, pues la desenfocaran de su trabajo como gobernadora, a lo que Rivera Schatz también contestó diciendo que él estaba de acuerdo, que no se debían dar peleas innecesarias por nombrar a personas que no tenían los requisitos para los puestos a los que se les nombraban y no se les hace un buen background check. A todo esto, la intervención de Elmer Román fue contestada por Rivera Schatz en sus redes porque la fortaleza está muy sigilosamente y no hay que menospreciar el intento. Vamos a ver cómo le sale. Tratando de, con estas expresiones, también salió el viernes una expresión muy amarga de la ex secretaria Janet Parra, diciendo en el periódico Noticel que hay personas sucias en la política puertorriqueña, en obvia alusión a Rivera Schatz y acusándolo de estarse alineando con intereses del bajo mundo para oponerse a su nombramiento. Y a mí me parece que es increíble, ¿no? Cómo todo esto, en vez de tener un final, ha seguido escalando. Yo creo que la fortaleza está organizando una campaña contra Rivera Schatz al interior del PNP para propinarle daño con los miembros del Partido Nuevo Progresista. Hay muchos miembros del PNP, seguidores de Jennifer González, que ya dicen en las redes sociales que Tomás Rivera Schatz debe dejar a Jennifer González gobernar. Esa es la frase que usan. O sea que el calor va subiendo en las huestes primaristas contra Rivera Schatz porque a las huestes primaristas, que son los seguidores que no cuestionan a los partidos políticos, no les gusta ver a sus líderes pelear. Muchas veces yo se lo he dicho. Eso se crea intranquilidad e inseguridad sobre la posibilidad de continuar ganando elecciones. Rivera Schatz ha sentido un poco ese calor y en una de sus expresiones en las redes dijo: cuando terminemos con los nombramientos a los populetes, a los izquierdosos, usó otras palabras, creo que la palabra pelafustán también, voy contra ustedes. Lo cual obviamente pues es parte de la forma pintoresca con la que él ha decidido proyectarse. Pero el que la fortaleza siga escalando la pelea, sacando a Janet Parra, sacando a Arturo Garfer, amenazando con el PAC, es una señal de que en Fortaleza quieren dar la pelea política y que si se tienen que llevar de por medio el PNP, se la van a llevar. Solo que yo creo que no han calculado que Tomás Rivera Schatz está en las mismas. Es decir, si él tiene que quemar la casa para ganar la pelea y decir él la última palabra, él lo va a hacer. Esa ha sido y es su personalidad política y ha sido su comportamiento siempre que ha ejercido el liderato legislativo. Pero hay una variable que a mí me parece, y es la última que quiero comentar hoy con ustedes, muy interesante. Rivera Schatz ha aprovechado toda esta controversia con Jennifer González, que yo pienso que le hace mucho más daño a Jennifer González que a Rivera Schatz, porque al final la gobernadora tiene todos los problemas del país dentro de su responsabilidad, no los nombramientos ni una serie de nichos que los legisladores pueden escoger, pero eso lo podemos explicar en otro video. Tomás Rivera Schatz ha aprovechado la controversia para reinventarse políticamente. Yo no sé si lo va a lograr, pero lo está haciendo. Hace 2 meses o menos, Tomás Rivera Schatz era el enemigo común de toda la oposición al PNP en Puerto Rico. El enemigo del Partido Popular, el enemigo del PIB, el enemigo de Victoria Ciudadana, el enemigo del Proyecto Dignidad y el enemigo de Eliezer Molina y de su grupo de ambientalistas y activistas ambientales que lo llevaron al Senado. En cuestión de 2 semanas, desde que comenzó a tumbar uno por uno los nombramientos clave
de Jennifer González y Francisco Domenech al gabinete, que incluyen a la esposa de Francisco, Verónica Ferraioli, Rivera Schatz es el favorito de la oposición política en Puerto Rico. Y escucho a muchos, incluyendo periodistas, gente que son muy críticos de la gestión del PNP siempre, suavizar la línea con Rivera Schatz, expresar admiración por el liderazgo que está ejerciendo, decir que no esperaban que asumiera esta posición tan vertical, que no es otra cosa que la alineación de esos grupos, porque se dan cuenta que Rivera Schatz está actuando como el líder de la oposición en Puerto Rico. Entonces, bueno, evidentemente para esos grupos es positivo lo que está haciendo Rivera Schatz y él lo está aprovechando. El miércoles por la tarde en sus redes sociales sacó un vídeo en la que presenta a personas como Alexandra Lúgaro, Zoela Boy, Juan Dalmau, creo que Eliezer Molina también, deshaciéndose en elogios y en admiración. Me estuvo muy curioso el fervor con que Zoé hablaba de Tommy, después de todas las cosas que se han dicho. Y también me estuvo muy curiosa la admiración que reflejaban las expresiones de Alexandra Lúgaro, que a diferencia de Zoé, tiene un grupo de seguidores muy amplio en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y Tomás cogió y cortó pedacitos de expresiones de estas personas analizando la pugna con el PNP y construyó un vídeo en el que se erige a sí mismo como el gran líder y salvador de Puerto Rico en este cuatrienio frente a las huestes y a las fuerzas de Jennifer González. Que eso lo hubiese hecho la oposición, uno lo podría entender tácticamente, pero que lo haga él desde sus redes sociales significa que hay detrás de eso estrategia política. Y que él ha visto la oportunidad de ampliar la base de su apoyo electoral, que dentro del PNP era incuestionable, y buscar electores de fuera del PNP. Ningún candidato a la legislatura, y menos por acumulación, piensa en eso. Para los candidatos a la legislatura, la parte más importante son las primarias, sobre todo los de acumulación que corren con la insignia, con el voto íntegro. Los de distritos, pues, tienen que hacer otra serie de acomodos con las oposiciones en sus distritos, pero los de acumulación los carga la insignia del partido con voto íntegro. Así que para los candidatos por acumulación, y yo fui senador por acumulación, sé cómo es esa mecánica, la viví y hice campaña. La parte más importante es la primaria. Una vez usted sale electo en la primaria, salvo que no haya una debacle de su partido en esas elecciones, lo más seguro usted está electo como senador o representante por acumulación. Y Tomás Rivera Schatz lleva más de 20 años en el Senado por acumulación. Es decir, que está ampliando su base para buscar electores de afuera del Partido Nuevo Progresista. Me imagino que está seguro de que él tiene un grupo grande del Partido Nuevo Progresista que le agradecen lo que hace y que no lo van a abandonar. A pesar de lo que pueda significar en términos de la gobernadora, que es presidenta del PNP. Está seguro de su apoyo dentro del PNP y además que con alguno que otro movimiento de corrección de aquí a 4 años puede corregir y conseguir sus votos del PNP. Si está buscando votos afuera, está pensando en algo más. Y ese algo más vamos a irlo conociendo en la medida en la que se vaya extendiendo la guerra o en la medida en la que se calmen los ánimos y todo vuelva a su nivel. Pero eso está por verse. Seguimos mañana.